todo lo que tiene que ver con GDPR en Europa. Bueno, el boom con Cambridge Analytica aceleró muchas cosas, ¿no? Pareciera ser que también hay ciertos hitos sociales que nos obligan a avanzar rápido. Y en esa línea nosotros estamos colaborando con las empresas para cumplir con diferentes normativas. En ese contexto aparece, por ejemplo, la PCI DSS, este estándar de seguridad fundamental para todo lo que tiene que ver con el manejo de tarjetas de crédito, ¿no? Para bancos y otras empresas, otras entidades. Y nosotros, por ejemplo, acá cumplimos con 7 hitos de la PCI. Acá hay un documento, justo, bueno, el documento que estoy mostrando está en inglés, lo tenemos en español, pero también tenemos documentación para contarles cómo los podemos ayudar en el cumplimiento de la 27001 y en ese sentido les mostramos con qué parte de la herramienta y con qué políticas podemos ayudarlos. Así que todo el tema de normativas está muy relacionado con lo que hacemos y tenemos documentación en ese sentido. Ahora bien, la gran pregunta de hoy es, bueno, el teletrabajo es una realidad. ¿Es una realidad momentánea o es una realidad que se va a instalar? ¿O es un mix? O, bueno, puede ser que todavía no sepamos todo cómo va a terminar esto. Lo que sí es cierto es que cuando volvamos a la normalidad, no va a ser la misma normalidad antes de todo el tema ¿no? De la pandemia. La realidad va a cambiar, tal vez no tanto en algunos aspectos, pero sí mucho en otros. Y en el tema del teletrabajo, algo que va a cambiar y que va a ir acomodándose es todo el tema de normativas. Acá tengo un ejemplo de la ley de teletrabajo colombiana. No lo dije al principio, si bien soy argentino, nací en Buenos Aires, hace muchos años que vivo en Colombia y desde Colombia, desde Safety atendemos a toda la región y bueno, y conozco, por supuesto, muchas cuestiones locales y esta es una, ¿no? La normativa con los años desde el 2008 para acá, pero por ejemplo, dentro de las modificaciones que se pide del reglamento interno de trabajo, está esto de informar al usuario final que todo el manejo confidencial de los datos, toda la legislación vigente en materia de protección de datos personales, tiene que ser conocido por la persona porque la empresa puede ser sancionada y el usuario final también, dependiendo las diferentes situaciones. Acá hay una entidad que se llama la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, que se encarga justamente de auditar a las compañías en materia de privacidad. Tengo entendido que en El Salvador, ustedes me pueden corregir, se está trabajando en estos días en una ley de teletrabajo, atendiendo al contexto, así que seguramente todos en Latinoamérica vamos a ir hacia eso, a tener un marco legal. Y el tema legal es importante, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador hoy no hay una ley exactamente de teletrabajo, pero sí hay un contexto en donde si la empresa no informa al gobierno que la persona está trabajando en teletrabajo y llegan a la empresa a auditar y esa persona no está, la empresa es sancionada. Entonces cambia también el mapa jurídico y seguramente en El Salvador esto va a llegar de alguna manera. Pero este no es solo el desafío, y acá es donde quiero centrar esta parte, mi intervención dentro del webinario, antes de darle paso a Juan Carlos, y es que estamos frente a una disyuntiva, una gran disyuntiva, que me gusta dividirla en dos. Una disyuntiva organizacional cultural, un desafío organizacional cultural y un desafío tecnológico. Definitivamente vamos a hacer un doble clic en el tecnológico, ahí vamos a aportar, pero desde mi visión más como psicólogo, les podría decir, soy psicólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, me interesa mucho este tema y me parece que el desafío cultural se apoya en varios aspectos y acá hay dos cuestiones importantes, que es cómo se va a empezar a medir a la gente, ¿no? Cómo esta dicotomía entre horarios de trabajo
y metas cumplidas. Es decir, ¿qué es productivo? ¿Estar 12 horas trabajando o saber cuáles son tus metas y cumplirlas? Metas anuales, metas mensuales, semanales y una agenda diaria. No todas las empresas trabajan por objetivos, no todas las empresas saben bajar sus objetivos. Los líderes, hay diferentes liderazgos, y creo que el liderazgo tiene que cambiar en este contexto, pero aparecen estas discusiones en las empresas y estas preguntas entre, bueno, una cosa es trabajar con los compañeros que hace mucho tiempo veo o que almuerzo, y otra cosa es estar todo el tiempo en casa, donde necesito el apoyo familiar y donde tal vez no existen los espacios para trabajar sin distracciones. Entonces, de repente me sacan la oficina, me ponen en mi casa, me sacan mis compañeros de trabajo, tengo todo el tiempo la vida familiar, que es hermosa, pero en momento de trabajo tiene que haber un corte. Entonces, la disciplina acá se vuelve importante, predisponerse para trabajar, cambiarse para trabajar. Es una cultura de trabajo diferente y también, como decía antes, la matriz de liderazgo definitivamente tiene que cambiar. Porque si antes, hablaba hace 2 días con una periodista justamente de aquí de Colombia, y una de las cosas que le decía es, pero en Latinoamérica hoy hay muchas empresas en donde el jefe está en una oficina cuyo tamaño de oficina es más grande que el resto de las oficinas, como mostrando de, bueno, aquí está el jefe. Es una costumbre que viene y que de repente con este contexto en donde el jefe ahora está en un ancho de banda, en una conexión a internet, igual que digamos, la persona de su equipo, y no me ve todo el tiempo, es un jefe que está presente de manera intermitente, por lo menos en la comunicación, y sin embargo tiene que liderar. Entonces, realmente acá hay un desafío muy grande que excede definitivamente lo tecnológico. Ahora, sí hay un desafío tecnológico, ¿sí? Junto con el cultural y que se relaciona, ¿no? La tecnología puede ayudar a que la cultura se transforme y bueno, esto es bidireccional. ¿Qué está pasando en Latinoamérica, por lo menos en estos 2 meses que nosotros estuvimos visitando muchas empresas, muchos bancos, por ejemplo? Los bancos, gran mayoría de los bancos se están planteando, y si no se lo están planteando, ya lo decidieron, muchas oficinas van a ser vaciadas, se van a rescindir los contratos de alquiler, porque hay una oportunidad ahí de trabajar de manera remota en términos de costos operativos. Entonces, frente a esto, los bancos, por ejemplo, las empresas en general se preguntan, bueno, ¿qué camino tomamos? ¿Tenemos presupuesto para entregarle un equipo a cada persona o tenemos que adaptar el equipo de las personas a la empresa? Y eso va a ser un requisito. Y si hay que adaptar, ¿qué hacemos con el antivirus? ¿Qué hacemos con la solución de cifrado? ¿Qué hacemos con el backup? Porque de repente el router termina siendo el firewall de la empresa. O sea, el router de la persona, de la casa, ¿sí? De la persona, es el firewall, cumple el rol del firewall de la empresa. Por supuesto, nunca lo va a cumplir. Entonces, toda la seguridad que teníamos, todas las medidas que teníamos dentro de la empresa, ahora se trasladan al hogar. Entonces, es muy difícil, digamos, controlar el router. Lo que podemos hacer es controlar la PC. Y ahí es donde aparecen las VPNs, aparecen los escritorios remotos, y en todo ese contexto y en toda esa complejidad, en donde hoy los CISOs, los gerentes de sistemas, los gerentes generales, tienen que decidir si sí o si no, o mejor dicho, sí, pero cómo, entramos nosotros a agregar, desde nuestro punto de vista, 2 valores fundamentales en este proceso. Y uno de ellos es medir la productividad no para castigar, sino medir la productividad para mejorar, y ahora vamos a ver eso, y hacer un análisis forense, esto como dentro del mismo punto, y lo otro, prevenir la fuga de información, intencional y sin intención, ¿sí? Pero que en definitiva es un error humano. Ambos son errores humanos, pero con distinta connotación en la intención. Entonces, dicho esto, quiero, antes de darle paso a Juan Carlos para que nos muestre la consola, quiero
contarles cómo está, cuál es la lógica y cómo está estructurada la herramienta. La herramienta cuenta con 3 módulos. Cuando digo módulos, no es que son módulos separados que hay que implementar, instalar de manera separada, licenciar, no. Los módulos están integrados y se instalan de una vez con la aplicación. Ahora, son 3 módulos que lógicamente tienen una diferencia. El primer módulo es el módulo auditor y que, como vamos a ver, está relacionado con la productividad, con el análisis de la productividad. El segundo módulo va a ser el módulo de DLP, que ahí estamos relacionados con la prevención de fuga de información y la clasificación de datos. Y el tercer módulo es el módulo supervisor. Así que vamos a arrancar con el módulo auditor. Una vez que instalamos el producto, lo primero que hacemos antes de crear políticas, bloquear, tomar cualquier decisión, vamos a aprender. El producto, lo que hace, la herramienta, el software, comienza a registrar todo lo que va sucediendo en el endpoint. ¿Qué es lo que va haciendo el usuario? ¿Qué archivos mueve? ¿Dónde los copia? ¿A través de dónde los manda? ¿Correo? ¿Lo manda a través de WeTransfer? ¿Lo manda a través de un correo personal? ¿Qué cosas se están imprimiendo? ¿A qué tienen acceso las personas? Es decir, empezamos a tener una evidencia total de la información, de los hábitos del usuario final, y vamos viendo cuál es el movimiento de la información. Eso va a ser la base para 2 cosas, de manera resumida. La primera es para hacer un doble clic en la productividad, y ahora lo vamos a ver en el próximo slide. Y lo segundo va a ser la base también para empezar a clasificar la información. Y sobre eso vuelvo cuando hablemos del módulo del EP. Entonces, seguimos dentro del módulo auditor. El módulo auditor empieza a registrar, y cuando registra nos va a permitir responder, entre otras cosas, acá me dicen que agradecerle a la señora Lorena Duque Katia, puede ser, por la ley. Bueno, no sé si era el mensaje para mí, pero bueno, lo leí. Entonces, lo que pasa acá es que vamos a poder responder esta pregunta, ¿sí? ¿Qué sucede durante el home office? Y en ese sentido, vamos a responder esta pregunta. Por ejemplo, ¿qué tipo de aplicaciones están utilizando los usuarios? ¿Sí? Por ejemplo, ¿están en las redes sociales? ¿Quién está en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo está en las redes? ¿Cuáles son las redes sociales que están utilizando? ¿Están utilizando aplicaciones de ocio, de juego? ¿En qué horario? ¿Cuánto tiempo? ¿Quiénes? ¿Cuáles son esas aplicaciones? ¿Son aplicaciones productivas? Bueno, también vamos a tener ese detalle. Pero no solo eso. Así como el firewall quedó dentro de la corporación y tenemos el router de la casa del trabajador, vamos a poder ver qué sitios están visitando. ¿Son sitios relacionados con la operación productiva o son sitios, por ejemplo, pornográficos? ¿Están viendo pornografía? ¿Se están descargando archivos? ¿Están viendo videos? ¿Están, por ejemplo, accediendo a sitios orientados a búsqueda de trabajo? ¿Por qué piensan que es importante el tema de detectar que una persona está buscando trabajo? ¿Cuál es el principal motivo? Bueno, me encantaría leerlos, pero bueno, voy a imaginar que me responden ahí. Bueno, la respuesta más fácil es, si alguien está buscando trabajo, hay un gran potencial, se puede dar, que después de eso, o antes de irse, la persona robe la base de datos de clientes, porque la gente sigue trabajando en el mismo rubro y tal vez es un empleado, supongamos, que está insatisfecho. Entonces, bueno, y la ética, ¿no? Obviamente ahí en el medio, pero se roba información, ¿sí? Potencialmente hay un riesgo. Entonces, vamos a estar viendo eso. ¿Qué más vamos a estar haciendo? Esto lo va a mostrar Juan Carlos. Lo que a mí me interesa acá es que Juan Carlos nos va a mostrar todo esto que les estoy diciendo, lo vamos a ver en la consola. Muchas dudas que tal vez vayan teniendo ahora en la presentación, con Juan Carlos se van a disipar porque él lo va a mostrar concretamente.
reporte granular de cuánto tiempo el equipo o por cuánto tiempo el equipo permaneció apagado. ¿Sí? O sea, acá ya estamos hablando de improductividad porque todo esto se va relacionando, todos estos indicadores se van combinando para, y esto lo tenemos justamente a partir de la nueva versión, la 9.6, para tener un reporte llamado reporte de trabajo remoto. ¿Sí? Estaba haciendo la traducción en inglés. Reporte de trabajo remoto. Y ahí vamos a tener todos estos indicadores. Igual va a haber reportes separados, va a haber gráficos. Ahora lo van a ver con Juan. No me quiero detener ahí porque lo van a ver, pero estas son las preguntas que vamos a responder con el auditor, o alguna de las preguntas. Ahora, también quiero compartir hoy algo que tiene que ver con nuestra visión, que no va a pasar ahora porque esto es más un proyecto a mediano o largo plazo, pero fíjense que vamos a agregarle al endpoint la posibilidad. ¿Aló? Ahí escuché un ruido, pero bueno, supongo que me están escuchando. Decía, vamos a estar agregándole al producto la posibilidad de que los usuarios puedan comunicar cuál es su estado emocional. ¿Sí? Acá me preguntan si el producto es parecido a WebSense. No, la verdad que tiene puntos en contacto, pero es una lógica completamente diferente. Después Juan les va a contar un poco más, pero nosotros orientamos el producto justamente a esta realidad que es el endpoint. Tenemos clientes que van a estar auditando la prevención de fuga de datos, pero no nos limitamos a eso. Nosotros le agregamos toda una capa de evaluación de la productividad que otras herramientas no tienen, ¿sí? Además de que los requerimientos técnicos para implementar son mucho menores. ¿Sí? Hay muchas herramientas, no me gusta hablar mal de la competencia, pero hay muchas herramientas, independientemente de esta que han mencionado, que son muy complejas de implementar. Son caras de implementar, consumen muchos recursos y son caras, además. Entonces ahí también tenemos ventajas. Pero fundamentalmente es que no somos solo una herramienta de LP, sino que tenemos todo esto. Fíjense lo que estaba hablando recién. Vamos hacia este camino en donde el usuario también va a poder incorporar sus estados de ánimo, si está triste, si tiene problemas de trabajo, y todo esto para ir incorporándolo en la consola y que, por supuesto, esto le puede servir a recursos humanos, a los gerentes de área. Entonces, no solamente prevenir la fuga de información, no solamente medir productividad, sino también es incorporar al usuario final a todo el proceso, ¿sí? Porque si dejamos afuera al usuario, hablando en términos de seguridad, el usuario es ¿cómo se llama? La puerta de entrada a los ataques, ¿no? Los ataques de phishing, hoy con COVID, están aprovechándose de la falta de información del usuario. Entonces, definitivamente nuestra herramienta no es igual y lo van a ver en un rato nomás cuando le demos paso a Juan Carlos. Ese es el módulo auditor. Ahora vamos al módulo de LP, prevención de fuga de datos. Este es el módulo que nos va a servir justamente para armar las políticas y prevenir la fuga de información. Y hoy tenemos buenas novedades porque hemos incorporado nueva tecnología con la nueva versión. A ver, una herramienta de LP, si no tiene los datos clasificados de la información sensible, es posible que no pueda ser utilizada al máximo, ¿sí? De hecho, pierde mucho valor si no tenemos clasificada la información. Entonces, en Safetica no solamente tenemos una excelente herramienta de LP, sino que hemos ido agregando, ¿no? Está bien dicho, diferentes funcionalidades que permiten a las empresas clasificar los datos. Cuando hablamos de datos sensibles, hablamos de datos personales, datos relacionados con la orientación sexual, política, datos de la salud, pero también hablamos de planes estratégicos, información de clientes, información del negocio, información de temas legales, que como dijimos, se pueden fugar por errores humanos, por problemas en los procesos, no se sabe dónde está el dato y quién es el dueño del dato confidencial, y bueno, el tema de los empleados insatisfechos.
Pero antes de hablar de la herramienta LP, nosotros brindamos diferentes opciones para clasificar la información. Por ejemplo, dentro de la herramienta podemos clasificar y taguear los documentos a nivel metadato por contenido sensible. ¿Sí? Entonces, vamos a estar, por ejemplo, buscando determinadas palabras, la cantidad de veces que se repite una palabra, por ejemplo, número de tarjeta de crédito, combinación de palabras, y cuando encontremos eso, vamos a taguear el documento como sensible. Ahora, también lo podemos hacer a través de reglas contextuales. Es decir, nosotros tenemos una base de datos, un CRM, donde hay información sensible. Pero esa información se puede descargar y ahí se puede fugar. Bueno, cuando se descarga, nosotros podemos estar también tagueando y marcando ese archivo como confidencial. Y por último, reglas por ruta. Esto es, vamos a tener una carpeta en donde todo lo que esté en esa carpeta va a ser marcado y tagueado como información sensible también. Y la novedad, y eso lo voy a dejar después a que lo desarrolle Juan Carlos, es que ahora, desde el escritorio, el usuario haciendo clic derecho sobre el documento va a poder elegir qué tipo de documento y qué tipo de documento es y clasificarlo. Y elegir entre las 4 opciones que nos da la ISO 27001. También es customizable, podemos cambiarlo. Entonces, fíjense, y a mediano plazo vamos a estar trabajando en inteligencia artificial también para clasificar información. Entonces, este es uno de los valores agregados de la herramienta. Y a partir de acá sí, con el DLP armamos políticas de DLP para que la información no salga ni por correo, ni se pueda imprimir, ni se pueda hacer un print de pantalla. Bueno, ahí Juan Carlos nos va a mostrar cómo podemos crear estas reglas de DLP. Y finalmente, ahora sí, el último módulo, módulo supervisor, que nos sirve para bloquear y controlar ya a nivel, a ver, aplicaciones, vamos a poder bloquear aplicaciones, esas aplicaciones improductivas que detectamos con el auditor, bueno, los podemos bloquear ahora sí con el módulo supervisor. Esos sitios no productivos que detectamos con el auditor, también lo vamos a poder bloquear con el módulo supervisor. Bloquear, controlar. Podemos notificar, no notificar. Podemos solamente registrar y no bloquear. Van a ver que la herramienta es muy granular, las opciones son prácticamente interminables, pero bueno, este es el valor agregado que tenemos. Entonces, hasta acá era lo que les quería contar con respecto a quiénes somos, al tema de normativas y cómo está armada la herramienta en estos módulos, pero como les decía antes, me gusta conectar todo esto con lo que nos va a mostrar Juan, que es el tema de la consola en vivo y en directo. Así que hasta acá mi presentación. Voy a dejar de compartir. Ustedes me dicen si ya dejé de compartir. Creo que sí. Y ahí está Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos, ahí te dejo que sigas. Dale, Max, muchas gracias. Creo que me escuchan bien, ¿verdad? Sí, se escucha muy bien. Yo por lo menos escucho muy bien. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar acá acompañándolos y bueno, mostrándoles las virtudes de lo que ofrece Séptica. Y bueno, como para empezar a cuadrar todo este tipo de ámbitos de lo que nos estaba explicando Maximiliano referente a la productividad, al aseguramiento de los datos, lo que ustedes están observando es la consola de administración de Séptica orientada a la web. ¿Qué es lo que significa que sea orientada a la web y por qué Séptica lo está reuniendo de esta forma? Porque es el conjunto, es el resumen de toda la información que nos llega de todos los agentes que están comunicando toda la consola. En ella ustedes qué van a poder encontrar. Una parte, acá me quiero enfocar por el momento en productividad, pero en el dashboard lo que nos permite evidenciar y lo que nos permite verificar es cómo y cuándo fueron enviados los archivos. Entonces, en esta fase, ¿qué es lo que podemos encontrar?
si los archivos fueron enviados por correo electrónico, por RDP, por webmail, por unidades en la nube, mensajería instantánea, etcétera. Acá ya estamos hablando de un control directo desde la herramienta hacia todos los archivos que ustedes pueden estar manejando y, por supuesto, si un colaborador está haciendo alguna conducta innecesaria. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando los empleados no están en aquellas aplicaciones que deberían estar y deberían estar mostrando tiempo de actividad? Séptica comienza a recopilar todo este tipo de análisis de comportamiento. En este caso, estamos verificando cómo los empleados utilizaron su tiempo de trabajo sobre qué tipo de aplicaciones. Muchas veces acá, para irlo atando un poco más, a través de una aplicación se puede hacer una fuga de información. ¿Qué pasa cuando en mi organización tengo, no sé, puede ser la G Suite, pero de un momento a otro un usuario se conecta a través de Office 365 personal y carga la información hacia la nube? Eso es una conducta de fuga de información. Entonces, acá ya estamos hablando de fugas de informaciones controladas y no controladas. Uno, por el ámbito del comportamiento del ser humano. Es más, muchas ocasiones pasa en que los usuarios, por salir deprisa de lo que ustedes, bueno, de lo que está haciendo la persona, no alcanzó a hacer su trabajo. Tiene, digamos, un ejemplo, un Excel que lo está trabajando en, no sé, en su equipo portátil, pero para poderlo trabajar con los demás colaboradores lo comparten en una nube pública. Y en esa nube pública también se están conectando otro tipo de personas de la empresa. Pero ¿qué pasa cuando ese archivo ya lo compartimos y después nunca más lo volvemos a abrir? ¿Será que esa información que está en una nube pública no representa una fuga de información? ¿Será que lo que se está cargando ahí en datos no representa algún activo importante para la organización? Tenemos que empezar a verificarlo. Por eso que Séptica empieza a reunir y recopilar información de cuáles son los equipos también con mayor inactividad. Ah, bueno, ¿será que el equipo que yo le ofrecí al colaborador y que ahorita puede estar trabajando en la casa lo está utilizando de una forma correcta? ¿Será que está utilizando las aplicaciones y está generando eh, lo que su trabajo dice que haga? Otra de las ventajas es que podemos empezar a verificar, bueno, acá como yo les comentaba, es como un doble clic de cómo están saliendo los datos por correo electrónico, por web, por RDP, que ahorita en la actualidad muchas de las organizaciones están conectando los servidores de forma con el escritorio remoto. Acá les quería comentar esto porque uno de los usuarios está enviando información a WeTransfer. WeTransfer para mí es un canal sospechoso. eh, ¿Y qué es lo que pasa con este canal sospechoso? Como es una nube pública, yo puedo empezar a verificar lo siguiente. El archivo que se envió o se direccionó a WeTransfer se llamaba datosbanco.txt. Simplemente con el nombre datosbanco repercute que es algo confidencial para la organización. Pero es que el usuario que lo envió fue un usuario demo. ¿Y cuál fue el dominio direccionado? WeTransfer.com, fecha y hora. Hay algo muy interesante con con esta herramienta y es empezar a verificar un análisis a nivel de comportamiento de la persona. Muchas veces otro tipo de aplicaciones de DLP lo que hacen es solamente colocar un control o al flujo de control de los datos, pero no se están dando cuenta cómo es el flujo, ¿sí? O el comportamiento del ser humano con los datos. Es totalmente diferente. Entonces, pero es que Séptica es tan fuerte en este tipo de sentidos en empezar a verificar cómo es la conducta del usuario y a través de una conducta del usuario coloco una política de LP. Vamos a ver acá algo de análisis de comportamiento. Acá vemos cómo son los usuarios, cuáles son los usuarios menos improductivos, cuáles son las actividades menos improductivas. Digamos, acá aparece Google Chrome. Muchos de ustedes se pueden estar preguntando, bueno, pero Google Chrome puede ser utilizado de forma productiva o improductiva. Esto más adelante les voy a explicar cómo nosotros podemos empezar a diferenciar si en realidad una aplicación la están utilizando, en este caso Google Chrome, de una forma productiva o improductiva. Pero acá todo este tipo de estadísticas y de tendencias sépticas están empezando a verificar si en realidad el usuario está trabajando en lo que debería estar. ¿Cómo utilizaron los empleados su tiempo de trabajo? A través de aplicaciones Windows, Séptica. En este caso, la máquina que yo tengo conectada al dominio Séptica
y en este caso todos los registros que ustedes están viendo es una máquina de demo que yo manejo, en donde siempre estoy mostrando la consola de administración de Séptica, o sea que es este tipo de componentes. ¿Cuáles fueron las actividades más comunes? A nivel de ejecución, acá ustedes ven algo que es WhatsApp Web. Acá podemos ver todo lo que es referente a la navegación. Y bueno, y así, etcétera. Entonces, todo este tipo de características a través de la consola web, nosotros la vamos a poder diferenciar. Acá hay algo muy importante, búsquedas de empleo. Es lo que ocurre cuando, esto también es una estadística desde nuestros laboratorios, dicen que la fuga de información entre un 70 y un 75%, antes de que una persona se vaya de la compañía, lo que hace es buscar un futuro empleo. ¿Cómo busca ese futuro empleo? A través de una aplicación. En este caso, digamos que sea Google Chrome. ¿Qué es lo que pasa con Google Chrome? Que el usuario navega en una página eh, de búsqueda de empleo, va a su futuro empleador, su futuro empleador lo puede recibir, se devuelve a la antigua organización, extrae la información que más le compete, renuncia y esos datos se van a su próximo empleo. Entonces, por esto que una de las partes más importantes que estamos empezando a verificar son las búsquedas de trabajo, ya que pueden ser conductas en fuga de información. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Mm, acá me están confirmando que me escuchan lejos, creo que ahí me escuchan mejor. A ver, seguí hablando. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Sí, que te acerques un poquito más al mic, pero ahí se escucha bien. Ah, ok, listo, creo que ya ahí ya estoy muy pegado a la pantalla, pero ya bien. Eh, también, ¿qué es lo que podemos observar? Si ustedes quieren observar en detalle, y bueno, ustedes también se pueden estar preguntando, bueno, pero ¿cómo Septica hace para que pueda analizar qué es lo productivo, qué es lo improductivo, qué es lo crítico? Nosotros tenemos dentro de la consola de administración, yo les quiero mostrar algo que se llama las categorías. ¿Qué significan las categorías? Yo comienzo a definir cuáles son las categorías a nivel de aplicación o a nivel de categorías de Internet que son productivas para la organización. Todo lo que está fuera de productividad, como no productivo, crítico, neutral o no establecido, me van a marcar un índice de no productivo. Ahora, les voy a colocar un ejemplo. En la parte de aplicaciones, en la parte de productividad, yo tengo los siguientes criterios. Bases de datos, correos de clientes de correo electrónico, educación, ERP, gestor de archivos, intranet, lector de PDF, software de CAD, suite de Office, Windows. Para mí, todo este tipo de aplicaciones que están ejecutando o el usuario está ejecutando, me marca productividad. Pero ¿qué pasa cuando están en aquellas aplicaciones que no son productivas? Acá las tenemos. Contador de pulsaciones, un keylogger. Bueno, si en algún momento u otro un usuario está capturando este tipo de todo lo que se está tecleando, la conductividad del mouse, que esté utilizando, digamos, mensajería instantánea no permitido sobre la organización, aplicaciones de noticias, programas multimedia, aplicaciones de viajes, etcétera. Este tipo de cuestiones hacen que ya empecemos a analizar la parte de productividad. Y asimismo pasa en la parte de categorías de Internet. Pero acá también hay algo muy interesante y es empezar a analizar y a verificar lo siguiente. ¿Qué pasa cuando uno de los usuarios quiere eh, empezar a inspeccionar en realidad qué es lo que está haciendo sobre la máquina? Nosotros tenemos una API, que es esta, es algo que les explicaba actualmente Maximiliano y es que la consola de administración de Séptica se compone de tres módulos. El primer módulo es el que ustedes están observando que se llama el auditor. En realidad el auditor, ¿qué es lo que está haciendo? Me está evidenciando y verificando qué tipo de aplicaciones están en ejecución, cuáles son los dispositivos que está conectando el usuario, cuál es su navegación, qué es lo que está imprimiendo, cuál es su tráfico de red, qué correos electrónicos envía o recibe, cuál es el tratamiento de la información. Es decir, cuando
copian, pegan, abren, eliminan, descargan, etc. Es por esto que si ustedes quieren empezar a evidenciar cómo es el comportamiento de un usuario a profundidad, digamos acá voy a abrir la tirilla de aplicaciones, Séptica me comienza a mostrar lo siguiente, información más relevante de lo que están haciendo los usuarios. Lo que ustedes están viendo en agua marina es el tiempo total de inactividad de una aplicación con respecto al tiempo activo. El tiempo activo es el azul profundo. No sé si alguien quiere hablar. Hola Juan. Hola, sí, Eh, Max. no sé si era yo recién, pero lo volví a prender y apagar y se fue el ruido. Acá te voy haciendo algunas preguntas como para hacerlo dinámico. Dale. Francisco Hernández pregunta si este tipo de bloqueos es desde la consola propiamente o atado a una D o a un GPO. ¿Cómo es esa parte? Sí, digamos acá es directamente sobre la consola de administración de Séptica. Nosotros nos integramos con el director activo, pero solamente para hacer el análisis del bosque. Digamos qué unidades organizacionales tiene obviamente la organización, qué equipos tiene, qué usuarios tiene. Y a partir de esa lectura de los usuarios, de los equipos y de los equipos organizacionales que existen, yo coloco políticas de restricción. Entonces, todo lo hacemos directamente desde la consola de administración sin depender de un software de terceros o en este caso el director activo. Después, cuando puedas, hacer un doble clic en la parte de performance, porque nos comenta Melvin, gracias por tu aporte, que ellos habían tenido una demo y que habían tenido algunos inconvenientes con unos equipos en cuanto a la lentitud. Eh, Habla de eso, no es un tema que nos afecte en realidad, en la experiencia en general no, el tema de la performance obviamente consume recursos porque estamos hablando de ciertas políticas, pero bueno, me gustaría, Juan, que le puedas mostrar de qué manera hoy podemos controlar eso. Claro, no, digamos, eh, es muy extraño que se experimente lo que es una pérdida de performance en el equipo. Tendríamos que, por supuesto, empezar a verificar los logs, pero yo les quiero mostrar acá lo siguiente, y es todo el performance que está haciendo solamente en el envío de información, y por supuesto también lo podemos empezar a verificar desde el equipo. Voy a colocar las credenciales. Y ustedes notan lo siguiente, solamente en rendimiento, en la parte del procesador, los procesadores, conectores, mensajes recibidos o enviados, ustedes notan que está un 0%. Obviamente tengo solamente 1, 2, 3, 4, 5 equipos conectados, ¿sí? Pero esos 5 equipos conectados están al 100% de su envío de información. Todos tienen DLP, todos tienen la parte de auditoría que les acabé de mencionar, todos tienen control de navegación, control de aplicación y control de impresión. Y el performance en las máquinas es totalmente perfecto, ¿sí? No les voy tampoco. Dale, Max. No, que después podemos volver con Melvin para hacer un doble clic en la experiencia que tuvieron. Una más y te dejo avanzar, así seguís avanzando con lo que dice, con el tema del producto para que se termine de entender y después vamos volviendo a las preguntas. Se la respondo directamente a Edwin. ¿Se requiere instalar un cliente en los equipos remotos? La respuesta es sí, Edwin. Necesitamos instalar el agente en el equipo. Seguí, Juan, te voy a ir interrumpiendo más adelante. Dale, no hay problema. Sí, la idea, y como para terminar de redondear la idea del performance, no se preocupen. Lo que nosotros primero hacemos es hacer un análisis de todo el disco duro que empiece a encontrar séptica todas las aplicaciones y las envía a la consola. Es eso hasta ese punto. Eh, pero no se preocupen, la idea es que lo que nosotros llevamos de implementación en toda la TAM, en la parte de pérdida de performance, es muy extraño, no lo han reportado, pero lo podemos observar, no hay ningún problema. Iba en la parte de, en la parte de auditoría, en la parte de aplicaciones,
Y acá ustedes ven lo siguiente. Ustedes saben que durante 2136 horas, Septica Management Console no se utilizó. El tiempo inactivo fue muy alto respecto a lo que se tuvo que haber utilizado por el usuario. El usuario en realidad lo utilizó durante 29 horas y 36 minutos. Pero ¿quién fue? Entonces acá podemos saber que fue el usuario administrador desde un equipo demo y desde el equipo demo tenemos los procesos de invocación. Ahora, duraron 31 minutos, 5 minutos, 3 minutos, 13 minutos, etcétera. Es el tiempo total de actividad. Todo lo que yo estoy haciendo actualmente con ustedes en esta charla me está aumentando el tiempo de productividad de la aplicación. Muchas veces lo que yo hago es cerrar las sesiones del servidor y dejar abierta la aplicación. Por eso es que acá me marca un alto tiempo de inactividad de la aplicación. Y así sucesivamente, ¿qué es lo que está pasando, digamos, con otro? Acá es otro ejemplo, quien instaló una aplicación de juegos. La aplicación de juegos, esto es un emulador de, si mal no estoy, de Super Nintendo, de PlayStation, no me acuerdo muy bien, pero lo están jugando en la organización. Acá es donde nosotros entraríamos a aplicar y qué es lo que pasa cuando están descargando este tipo de productos o de programas, que no se sabe si en la parte de atrás ese programa haya sido inyectado con un malware, porque pueden estar descargándolo de páginas ilegales y muchas veces ocurre eso. Nosotros no sabemos si se está descargando ese tipo de información y tiene inyectado algo. Es por eso muy importante lo que nos muestra Séptica en la parte para detección de una aplicación que si no está concorde, no está acorde, perdón, a lo que son las políticas de la organización, lo que hacemos es directamente bloquearlo. Acá hay aplicaciones muy extrañas, digamos como es este ejemplo, ¿sí? Una aplicación que si ni siquiera tiene un nombre totalmente ilegible y me informa son de caracteres extraños. Dispositivos, podemos empezar a verificar qué tipo de dispositivos están conectando en la organización. Recuerden que la idea es no solamente proteger la base, perdón, los datos a nivel lógico, sino también a nivel físico. Más adelante vamos a hablar de lo que se están imprimiendo, pero ¿qué pasa a nivel lógico cuando yo lo envío a través de una memoria USB o a través de mi celular o a través de un disco de estado, un disco extraíble? Todo este tipo de tendencias hacen de que, uno, podamos también evitar la fuga de información, pero dos, tengo una evidencia de qué es lo que está haciendo el usuario con este tipo de dispositivos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las organizaciones tienen una política de bloqueo USB, pero de algún momento u otro, muchas veces el software de antivirus o el software que ustedes puedan estar utilizando en la organización para hacer bloqueo USB falla? ¿Será que el usuario se dio cuenta, nunca lo avisó y está descargando información? Puede que sí o puede que no, pero la idea es tener un registro como lo hace Séptica y lo que ustedes están observando. Navegación, esto es algo similar a lo que estaba hablando Maximiliano, en la parte de que actualmente todas las compañías a nivel mundial yo creo que están solamente concentradas en el perímetro. Ah, vamos a proteger con un firewall toda mi organización. Perfecto. Pero ¿qué pasa con este tipo de pandemias donde los usuarios tuvieron que salir de ese perímetro, sacaron equipos corporativos y ahora están en la casa y se están conectando a un router? ¿Será que esa parte de conectividad entre el router y el computador es totalmente segura? ¿Será que el usuario es totalmente precavido en estar haciendo una navegación segura? Entonces acá es donde nosotros empezamos a verificar cuál es la conducta de navegación de los usuarios. Eso es algo muy similar a un firewall. ¿Qué es lo que ocurre con un firewall? Que tenemos 10, 20, 30 millones de direcciones y no sabemos, bueno, sí le podemos aplicar filtros, pero me voy a demorar un poco más en saber cuál fue el destino, cuál fue el origen, cuál fue el usuario, cuál fue la máquina. Con Séptica, esto lo podemos plasmar de una forma tan sencilla como es lo siguiente. Puedo decir cuáles fueron los principales usuarios o puedo empezar a verificar cuáles son los principales dominios visitados y me los comienza a recopilar en uno solo. Y también
comenzamos a verificar lo siguiente. ¿Cuál fue el dominio visitado? ¿Desde qué equipo fue visitado? ¿Cuál fue el usuario? Fecha y hora de navegación. Acá tenemos WeTransfer, pero también podemos observar, acá está la página de juegos, es la que les acabo de mencionar. Vamos a ver qué es lo que estaba haciendo este usuario. El usuario demo duró 8 minutos en esta página y si yo quiero ir directamente a esa URL, le doy clic a la URL y me va a direccionar a lo que en ese mismo momento el usuario estaba observando, en cualquiera de las páginas registradas. Y como ustedes se pueden dar cuenta acá, está jugando esta aplicación. Bueno, también yo les estaba mencionando que el navegador yo lo puedo considerar como productivo o improductivo. Acá están utilizando un navegador. ¿Cuál es? Google Chrome. Y lo están utilizando de forma improductiva. Ahora yo quiero saber si están utilizando bien YouTube. YouTube, el usuario demo está escuchando música. ¿Será que el usuario debe estar escuchando música? ¿Será que es bastante el promedio de escucha de música aumentando el ancho de banda? Muchas veces los anchos de banda de las casas son de anchos de banda de reuso. Eso hace que el internet sea un poco más lento. Si yo quiero saber si en realidad este usuario, qué es lo que estaba escuchando, lo mismo. Puedo darle clic y podemos observar que estaba escuchando, acá ya nos está abriendo YouTube. Bueno, el video ya no está disponible, debe ser que ya está bloqueado en la región. Pero con este tipo de tendencias hacen de que el usuario no es productivo. Y en realidad el usuario está navegando en páginas que no debería estar. ¿O qué pasa cuando un usuario está navegando en una página que es totalmente no permitida para la organización? Acá vemos que el usuario demo tiene estaba escuchando Rammstein, bueno, aunque sea tiene un buen, la canción es súper buena, muy, muy acertado el usuario demo. Entonces acá, dime. Juan, aprovechando tus chistes que no son de lo mejor, eh, voy a interrumpirte para hacer algunas Dale, preguntas y responderlas. gracias, Max. Andrés Batres dice que este programa o aplicación viene siendo una clase de spyware, por así decirlo, con la diferencia que en este se puede bloquear programas y o aplicaciones para aumentar el rendimiento del usuario, o me equivoco. Yo voy a responder una parte, así que Dale, responde, no hay problema. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. Hola. No sé, creo que... Benjamín, ¿me escuchas? ¿Aló? Ok, muchas gracias. Luis, muchas gracias. César. Bueno, creo que mientras Max recopila reconecta nuevamente, vamos a seguir nuevamente hablando de ya las últimas características de Safetica. Impresión, me permite estar verificando qué es lo que está, o sea, qué es lo que está imprimiendo el usuario. Es lo que yo les decía a ustedes. No es lo mismo estar protegiendo la información lógica, ¿sí? Cuando se imprime en un papel, y también lo que estamos haciendo es la protección de un dato a nivel lógico, ¿sí? Lógico y físico. Con Séptica, ¿qué es lo que podemos rastrear? ¿Cuál es el nombre del usuario? ¿Cuál fue el nombre del documento que imprimió? ¿Cuál es el tamaño de las páginas? ¿Cuántas páginas hizo la impresión? Aplicaciones, etcétera. Tráfico de red, esto también es algo muy similar a lo que puede hacer un firewall, pero nosotros nos centramos en las aplicaciones. Un ejemplo, ¿cuáles son las mayores cargas de archivos por categoría de aplicaciones? Nosotros tenemos un software de backup que se está comunicando toda la nube.
Esto hace que sea el 7,40 gigabytes. Esto hace que esté enviando bien la información y por eso un alto consumo en el ancho de banda, con el 58,80% del gráfico. Pero también, ¿cuáles son las mayores descargas? Bueno, es que veo acá que hay una que se llama asistente de actualización de Windows 10 con 16,13 gigabytes. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un usuario descargó no sé, un programa P2P? Está enviando y recibiendo información. También vamos a empezar a vigilar esos canales de conectividad. Tendencias, ¿cuáles son los mayores usuarios que están en páginas de browse, redes sociales? ¿Cuáles son las que están visitando pornografía, las búsquedas de empleo, que fue casi los mismos resultados que ustedes observaron en la página web, pero ¿cuál es la diferencia entre la página web acá? Que la página web es el resumen de todo lo que está pasando en la organización a nivel de comportamiento del usuario. Mientras tanto, en esta consola, que por supuesto viene unificada, son dos consolas, está sobre sobre el mismo core de Séptica, ustedes van a empezar a verificar a más profundidad de lo que está haciendo el usuario. Es por eso que es muy importante la parte de auditoría. Juan, acá volví. Ahora sí, ¿Se me ya. escucha? Listo, Max. Sí, sí, todo porque hablé mal de tu sentido del humor, de tus ¿Sí chistes. ves? Todo se paga. Repitiendo lo que decía Andrés, si podía considerar un spyware, con la diferencia de que se bloquea programas y o aplicaciones para aumentar el rendimiento de los usuarios. La respuesta es no. Nosotros lo consideramos como es una suite que te permite, por un lado, clasificar la información sensible y evitar la fuga de información de la empresa para cumplir, por un lado, con normativas que existen hoy en todo el mundo relacionadas con el manejo de la información sensible de los ciudadanos y de las empresas. Después, obviamente, te permite hacer un monitoreo de la productividad de los usuarios para mejorar justamente el rendimiento. Y bueno, la gran diferencia, obviamente, es que un spyware es un programa en general desarrollado por un tercero que lo que busca es robar información de la empresa para uso propio y beneficiarse en términos económicos algunas veces. Otras tienen objetivos no de ese estilo, pero en algunos casos sí, y en algunos casos roban información de tarjetas de crédito, etc. Entonces, me parece que esa es la respuesta que te daría. No sé, Juan, si agregarías algo más. Ok, sin palabras. Estoy de acuerdo contigo. La idea también es que este tipo de software, uno no está capturando lo que son contraseñas, hay que dejarlo claro. No está capturando usuario, contraseña. Si se conectó, digamos, no sé, a WhatsApp web, vamos a interceptar ese QR, eh, vamos a hacer un ataque de mal enemigo. No, no vamos a hacer eso. Eh, entonces, digamos, este tipo de artefactos, lo que es Séptica, no es detectado como malware por ninguna casa matriz de antivirus, ¿sí? Por supuesto, en un 98% de los antivirus que existen a nivel mundial, Séptica es compatible. Eh, y lo que nosotros empezamos a verificar es en realidad la protección del dato, que es algo muy diferente a lo que estamos hablando de este tipo de software espía. No estamos enviando la información a ningún otro servidor de comando y control. Y bueno, estamos asegurando que la información se mantenga sobre el dominio organizacional y sobre todo de la empresa. Un comentario rápido para todos. Quería compartir que con la gente de IBW decidimos decirles que a los primeros 10 que puedan escribir al correo ventas@iblargaw.com, ahora lo vamos a poner en el chat, los primeros 10 que escriban van a poder obtener un diagnóstico de productividad del teletrabajo sin costo. Así que a escribir, ahí lo vamos a compartir en el chat. Ahí lo pusieron, lo acaba de poner Katia. Entonces aquí hay una pregunta mientras seguimos, interesante, todas son muy interesantes, gracias por la participación. Ahora voy a volver para atrás, pero recién Mauricio escribió algo que me parece
que mucha gente lo piensa, es el rol del administrador de sistemas se maximiza con esta aplicación y requerirá mucho más tiempo solo en la función de monitoreo. En empresas con 50 o 100 usuarios, ¿cuál es la medida que ustedes han identificado en cuanto a tiempo requerido? Yo voy a responder una parte, Juan, y vos seguí con lo otro, si querés. Dale, dale, dale. Mauricio, gracias por la pregunta. A ver, la herramienta, como ven, es muy granular y podríamos estar mirando un montón de cosas. No es necesario estar haciéndolo permanentemente. La herramienta, por un lado, genera ciertas alertas en la parte de web, después Juan lo va a mostrar, que te va diciendo, por ejemplo, si tenés archivos sensibles que están saliendo mucho por correo y no tenés una política, la herramienta te recomienda crear una política para evitar que información sensible salga por correo, por ejemplo. Después hay una serie de reportes que podemos sacar, que el mismo reporte en PDF ya te muestra algunas sugerencias y te da un nivel de análisis. Entonces, en las empresas en donde hay menos estructura para administrar, el producto puede funcionar tranquilamente y podemos darle el uso un uso lógico con respecto a la estructura que tenemos. No sé si, Juan, querés agregar algo más. No, perfecto. Digamos, la analítica que obtiene Séptica hace que, digamos, ustedes acaban de observar la consola de administración web, como es todos los datos resumidos, solamente basta con mirar 10 minutos al día, ¿sí? De qué es lo que están haciendo los usuarios. Es más, a través de Séptica podemos configurar reportes, informes, que sean enviados a través de semanal, quincenal, mensual, por Qs, eh, también por años, en donde le enviamos una información, como bien lo decía Maximiliano, en la parte de qué es lo que están haciendo los usuarios a través de aplicaciones, todo lo que ustedes acaban de ver en la auditoría, al correo electrónico de la persona que lo empecemos a configurar. Entonces, esto hace que la herramienta esté trabajando, pero también a su vez me esté enviando información, me esté alimentando. Eh, no, yo lo vería que también no solamente es también por los administradores. Obviamente en la parte de administración, en políticas de LP debería intervenir el área de tecnología y está perfecto, o el área de CISO, de seguridad de la información. Pero también yo agregaría algo muy importante para hacer una sinergia organizacional, es cada uno de los gerentes de área. Con cada uno de los gerentes de área, lo que nosotros también podemos verificar es que a través de ellos, cómo se comienzan a comportar los usuarios, bueno, los colaboradores que están al mando de él, y empezarle a informar o a decir, mira, es que este usuario está haciendo esta conducta, ¿será que tú puedes hablar con él? Para que no intervenga el área de tecnología, porque siempre nos ven como el coco, como que, ah, bueno, es que esa persona siempre me está bloqueando, siempre somos los más odiados, etcétera. La idea es que empiece a intervenir diferentes áreas organizacionales como recursos humanos para empezar a implementar, digamos, todo este tipo de controles. Ahí nos pregunta Rubén cuánto cuesta el programa. Lo que te vamos a pedir ahí es que nos dejes tu información y te vamos a estar contactando porque depende mucho de la cantidad de usuarios. Obviamente va variando, cuanto más usuarios el costo unitario baja. Si estamos hablando de gobierno, bueno, hay muchas upgrades, hay muchas opciones, así que te pedimos tus datos para contactarte. Mauricio pregunta: ¿hasta cuánto tiempo atrás se puede guardar la info del monitoreo? Gracias, Rubén. Gracias, Mauricio. Si Juan. quieres responder esa pregunta, Max. No, te dejo las fáciles. ¿Qué es lo que ocurre acá? Esto depende del motor de base de datos. Nosotros instalamos un SQL Express. El SQL Express está para una cantidad entre de 10 usuarios hasta 300 usuarios y el nivel de almacenaje de toda la información está aproximado entre 8 meses y un año. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya son más de 300 usuarios? Se recomienda que Septica se integre con un SQL Server, ¿sí? Ya puede ser estándar o sucesivamente. O si la organización ya tiene un motor de base de datos SQL,
lo que haríamos es crear una base de datos sobre esa instancia y ya la limitación es del total de almacenamiento que tenga el servidor en el disco duro. Entonces nosotros vamos a empezar a almacenar toda la información, todo dependiendo a la versión del motor de base de datos, si es free, si es paga, y por supuesto al almacenamiento del disco duro del servidor o del dispositivo. Algo, Juan, que está preguntando acá también Rubén, dice, ¿cuál sería el costo-beneficio de la implementación? Acá, bueno, dimensionar el valor de los datos confidenciales, por ejemplo, no sé, de una base de datos de información sensible del negocio, es prácticamente el negocio mismo y depende de cada empresa. A veces ese costo, podemos estar hablando de millones de dólares. Ahora, también hay formas de mostrar el valor de la herramienta desde otro lugar, por ejemplo, y eso nos ha pasado con muchas empresas, que con esto de la productividad, nosotros armamos informes de ROI, ¿sí? De retorno de inversión, en donde vemos la dispersión que hay basado en los informes de la gente versus reencaminar a la gente para que pueda enfocarse en lo productivo. Entonces, durante las horas de improductividad, le sacamos cuánto vale la hora en esa empresa, hacemos un promedio y bueno, y justamente como la herramienta termina generando una cultura y un enfoque más productivo, muchas veces ese ROI, ese retorno de inversión, se ve simplemente con los indicadores de productividad. Pero bueno, son muchas variables las que podemos tomar. Esa es una, la de fuga de información es otra, y te agregaría, Rubén, algo más, evitar sanciones de los gobiernos, que independientemente de, bueno, seguramente cada país tiene su legislación, las sanciones de los gobiernos cada vez van a ser más fuertes en materia legal y económica. Así que eso también es parte del beneficio. Hay algo más, y es muy buena la pregunta, es el retorno de la inversión con respecto a algo tecnológico. Es algo muy complicado empezar a calcular. Pero ¿qué es lo que ocurre con Septica? Vamos a colocar un ejemplo. ¿Qué pasa cuando un usuario debe estar en AutoCAD? Entonces, este tipo de software para hacer lo que es la parte de maquetado, construcciones, planos, etcétera. A mí la licencia de AutoCAD, digamos, vamos a colocar un ejemplo, fue que costó $1,000, ¿sí? Y de esos $1,000, el usuario debe estar en todo momento 8 horas, ¿sí? Bueno, digamos acá en Colombia se trabaja 8 horas, digamos, cambia en cada uno de los países. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando un usuario está utilizando este tipo de aplicación durante 1 hora diaria? Y después nos comienza a decir, no, pero es que no tuve tiempo. Uy, pero es que, mire, la verdad, presenté problemas con el equipo y no me abría el plano. Todo este tipo de cuestiones hacen de que con Séptica empecemos a evaluar si en realidad eso fue verdad o no. Lo que ustedes están, los que les estoy mostrando, es el porcentaje de productividad de un usuario referente a qué? Al uso de las aplicaciones y el uso de las aplicaciones internas, obviamente, del equipo, y el uso del promedio de las aplicaciones en Internet. Sí, una navegación. Me informa que el usuario administrador tiene un índice de improductividad del 14,6%. Esto yo también cómo lo comienzo a evaluar el índice de productividad. Perfecto. Por meses, por días, acá lo podemos empezar a filtrar por Qs o por años. Y esto también da una parte de un ROI, un retorno de la inversión. Buenísimo, Juan. Te cuento, más o menos tenemos cerca de 15 minutos más. No hay problema, nos podemos quedar, pero por si hay cierta gente que se quiere retirar, te digo esto para avanzar con el resto de partes de la consola, como para cubrirlo todo, y después sí nos quedamos con la gente que tal vez se pueda quedar más. ¿Te parece? Claro, de todas formas, quiero mostrarles algo rápido de LP. La idea de lo que ustedes acabaron de observar con el auditor, ¿sí? Eh, quiero enfocarme en algo, también existe algo que se llama unas tendencias de archivos. ¿Qué es lo que me indica? Cuando abren, copian, mueven, eliminan, crean, descargan, renombran o cargan a un contenedor web.
Yo voy a colocar acá un ejemplo. Alguien cargó una página web cargada. ¿Quién fue? ¿Quién fue en este momento? Pues el usuario, fue el usuario demo. ¿Y qué cargó? Es que utilizó Microsoft Edge, en donde estaba en la raíz de C, en una carpeta que se llamaba Seftica, y cargó el archivo datosbanco.txt. ¿A dónde se direccionó? A webtransfer.com. Vemos acá la evidencia. Ahora, la idea de esto no es de que, bueno, pues como ya se fugó la información, tengo que colocar un control. No, tendríamos que colocar antes, por supuesto, o sentarnos con cada uno de los jefes de área para empezar a hacer una clasificación de la información, que es muy importante. O también podemos decirle a Séptica que, un ejemplo, si ustedes ya tienen clasificación de la información sobre un file server, yo le puedo decir a Séptica todo lo que esté sobre ese servidor, sobre la carpeta, no sé, confidencial, le va a colocar un bloqueo de LP. ¿Cómo así el bloqueo de LP? Acá tengo un ejemplo. Tengo un archivo que se llama Datos Banco. Datos Banco tiene una restricción de LP. ¿Y cuál es? Que no se puede enviar su información a otra carpeta, no se puede enviar a través de red, no se puede enviar a un correo electrónico, no se puede copiar y pegar su información, no se puede tomar una captura de pantalla, no se puede quemar un CD, un DVD o no se puede imprimir. Si la persona después de esto tiene que evadir los controles, vamos acá a tomar una captura de pantalla, la pantalla se va a ver del siguiente color, totalmente negra. Esto genera una alerta. La alerta se envía a través de un correo electrónico y ese correo electrónico puede ser el de los administradores informando que la conducta de este usuario fue de intentar hacer una toma o una captura de pantalla. Si el usuario, voy a colocar acá un ejemplo, lo quiere enviar a través de un correo electrónico, digo acá redactar rápidamente. A ver, lo voy a enviar a otro dominio. Le voy a colocar este ejemplo, voy a adjuntarle la información, que es del mismo datos banco, y le digo enviar. El mensaje falló debido a un problema. Eso sí suele suceder porque Séptica se comporta como un cancelador de carga de información y la información siempre va a permanecer en el equipo. Esto como por un lado. Y ya terminando, ¿sí? El DLP es bastante nos demoraríamos otra hora, 2 horas hablando de lo que es el DLP, pero son las acciones que ustedes acaban de observar de forma eh, restrictiva. Eso no quiere decir que Séptica lo restrinja todo, no. Nos acomodamos al core del negocio y según lo que ellos quieren hacer en manipulación de los datos, podemos permitir o denegar. Todo esto se complementa con lo que es un supervisor. Maximiliano comentaba que es un control web, hay un control de aplicación o un control de impresión. Esto unido o atado a lo que es un auditor permite tener conductas o trazabilidades en la parte de prevenciones de fuga de información a través de qué? De una página web, de un control web o la parte de una impresión. Y bueno, creo que esto es lo que les quería comentar hasta el momento. No sé. Si querés mostrar también la parte no sé si mostraste de impresión, la parte de, ¿cómo se llama? De cuotas de impresión, de manejo de cuota de impresión. En realidad lo que hacemos acá con Septica es, si la impresora es por red, en este caso yo le puedo decir, no, quiero que deniegue todo lo que sean impresoras por red. Si es una impresora física, también yo le puedo decir, no, deniegue todas las impresoras físicas. Pero si es una impresora virtual como un PDF, yo le puedo decir, permita todo lo que son ese tipo de aplicaciones para hacer una impresión virtual. Y lo que nos comentabas tú, Max, en la parte de cuota del usuario, si el usuario supera por día, por semana o por mes una cuota de impresión, va a aparecer una alerta en Séptica que dice que la impresión ha sido denegada para este usuario, espera el próximo día, el próximo mes, la próxima semana, o sencillamente si la información es totalmente confidencial y es restrictiva para que no se pueda imprimir, se anula la ejecución o la parte de control de impresión.
Bueno, vamos con algunas preguntas más. Mauricio pregunta, ¿cuál es el nivel de seguridad de la consola a efecto de evitar que personas no deseadas puedan tener acceso a todo lo que hace la empresa, incluyendo hasta qué sitios web ha visitado? Sí, digamos en este grado de aseguramiento, lo que nos puede permitir es uno, lo podemos hacer con la integración con el directorio activo, entonces que un mismo usuario y contraseña sean utilizados desde el dominio, eso lo podemos hacer. Podemos generar eh, roles de acceso a usuarios, digamos, usuarios con nivel de revisor que solamente puedan mirar información, auditores o administradores para hacer la parte de configuraciones. Y bueno, es esa parte. Bueno, gracias Samuel, interesante datos, dice, gracias. Bueno, Katia nos recuerda que escribamos para tener el diagnóstico de productividad. Las primeras 10 personas lo van a tener. Mario pregunta, ¿y si toma una fotografía con el celular en vez de una captura de pantalla? Juan. Claro, acá es muy importante también aclarar que en la parte de seguridad de la información hay que verlo bajo tres aspectos. Uno es el físico, otro es el lógico y otro es el humano. Entonces yo tengo que garantizar la protección de los tres ámbitos. Cuando una persona saca el celular y le toma la captura o la fotografía de la pantalla, es un ámbito ambiente. Entonces acá, ¿qué es lo que debería recurrir la organización? Muchas veces, digamos, en entidades de software, de desarrollo de software, de grandes prestigios, bueno, empresas muy grandes, digamos en un ejemplo Microsoft, eh, lo que hacen ellos es que al área de desarrollo no ingresan ningún dispositivo móvil, ¿sí? Y aparte de eso están vigilados por cámaras. Entonces, ese tipo de circunstancias y de razones hacen que la seguridad informática no solamente sea llevada a la parte física, a la parte lógica, sino también a la parte física y ahora también la de la parte humana. ¿Por qué la parte humana? Porque también las fugas de información puede ser por un error humano, que puede ser la combinación de controles, tanto físicos como lógicos. Gracias, Juan. Por actualizaciones, dice Giovanni, ahí lo perdí porque alguien más Giovanni ahí está. Giovanni dice, ¿por actualizaciones en Windows afectaría al programa? No, no afectaría. También, por supuesto, desde los desarrolladores, desde Séptica, digamos, desde nuestra casa matriz, están teniendo todo lo que son eh, las versiones beta de los sistemas operativos, en este caso Windows, para también hacer probar nuestros productos. Entonces, antes de que Microsoft lance también una actualización, Séptica ya lo ha testeado y ya va a empezar a verificar si puede lanzar nuevos KBs, nuevas actualizaciones para que no afecte. Entonces, es por ese lado, pero no afecta para nada. Bueno, creo que esa era una de las últimas. Gracias, Rubén, por tu comentario. Bueno, Sandra también. Bueno, creo que no sé si nos quedó algo más. Seguramente siempre algo queda. No sé si querés mostrar algo más sobre el final, Juan, antes de cerrar. No, la verdad, no tengo algo más que mostrar. Esto fue como unos rasgos muy amplios de lo que hace la consola de administración de Séptica. Nuevamente los invitamos a las 10 personas que participen para hacer este tipo de auditorías totalmente gratis, en donde también vamos a empezar a analizar toda la información de la organización y vamos a tomar nuevos planes de mejora acompañados con un ROI. Es muy interesante y muy importante. Así que bueno, nosotros queremos agradecer obviamente este espacio como ESET El Salvador y como aliado de IBW. Estamos súper contentos de haber tenido esta chance. Sabemos que en este contexto muchas empresas están preguntándose por dónde ir, qué decisiones tomar en términos de compra de tecnología y estamos seguros que nosotros desde Safetica podemos agregarle un valor enorme en todo este proceso de prevención de fuga de datos, análisis forense de la información y análisis y monitoreo de productividad.
Así que un placer haber vuelto, aunque sea de manera virtual, a El Salvador, un país al cual le tengo mucho cariño, como les dije al principio. Así que siempre atentos para el requerimiento que tengan, ¿sí? Gracias, gracias al equipo y gracias a Juan, vos también. Oh, muchísimas gracias y bueno, hasta dentro de una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Maximiliano y Juan, por su ponencia, por tan excelente ponencia. Les damos las gracias a todos por acompañarlos y los invitamos a que nos sigan en los próximos webinars. Los vamos a invitar y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, LinkedIn y Twitter como IWB El Salvador. Gracias a todos.